Mi nombre es Odette Dayana Muñoz Sequeira, estoy en la rotación de urología con el doctor René Morales. El día de hoy les estaré hablando un poco acerca de la fisiopatología de la glándula prostática. Como objetivos tenemos definir qué es la próstata, describir histológicamente y fisiológicamente la glándula prostática, determinar las funciones de la próstata y definir las patologías más frecuentes que se presentan. La próstata es una glándula pequeña que forma parte del sistema reproductor del hombre. En hombres entre 21 y 30 años de edad, esta glándula mide 3 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho, 2 centímetros de profundidad y pesa aproximadamente de 20 a 25 gramos. Está ubicada por detrás de la sínfisis del pubis, arriba de la membrana perineal, debajo de la vejiga y por delante del recto. En la imagen podemos observar la anatomía macroscópica de la próstata. Justo arriba, atrás y a los lados de la glándula podemos observar lo que son las vesículas seminales. La base de la próstata está hacia la vejiga y en dirección opuesta se encuentra el ápex. Por el centro de la próstata corre la uretra prostática, que vista desde un plano sagital se divide en porción proximal hacia la base y distal hacia el ápex. En el punto medio de esta división, la uretra adquiere una angulación anterior de 35 grados. Sobre la parte posterior de la uretra y en toda su longitud se identifica un pliegue longitudinal llamado cresta uretral, y a la mitad del trayecto de la cresta uretral se ensancha y forma el colículo seminal, que es una prominencia en forma de montículo, que es el sitio exacto de la angulación anterior de la uretra. Este montículo está formado por una elevación de la membrana mucosa y su tejido subyacente, que mide de 15 a 17 milímetros y 3 milímetros de altura. Se expande durante la eyaculación y obstruye la totalidad de la luz uretral, lo que ayuda a evitar que los espermatozoides regurgiten a la vejiga y previene la micción. La glándula está rodeada por 3 capas distintas de fascias en las caras anterior, lateral y posterior. La fascia anterior y anterolateral está en continuidad directa con el estroma anterior, que es donde está ubicada la vena dorsal profunda del pene y sus afluentes. La cara posterior está cubierta por la fascia rectovesical, que es tejido conectivo denso que se encuentra entre la pared anterior del recto y la cara posterior de la próstata. Esta capa cubre la próstata y las vesículas seminales en la parte posterior y se extiende caudalmente para terminar como una placa fibrosa justo debajo de la uretra al nivel del esfínter uretral externo. El concepto de cápsula prostática es controversial, pues no hay una cápsula real, ya que la cantidad de tejido fibromuscular periprostático varía en las diferentes regiones periglandulares. La próstata se divide en 3 zonas glandulares: zona de transición, zona central y zona periférica. La zona periférica constituye el 65 al 70% del tejido glandular prostático. Cubre las caras posterior y lateral de la próstata, rodea la zona central y parte de la uretra distal, donde forma un anillo completo. Tiene forma de herradura y es la que se palpa durante el tacto rectal. Esta es la zona más afectada por inflamación por la neoplasia intraepitelial prostática y es donde se encuentra hasta el 70% de los adenocarcinomas. La zona central es el segundo compartimento más grande y es una estructura en forma de cono que rodea los conductos eyaculadores. La punta se encuentra a la altura del verum montanum y la base en el cuello de la vejiga. De acuerdo a los estudios de Finn y Reuter, las glándulas de esta zona provienen de los conductos de Wolff, como lo hacen los conductos eyaculadores y las vesículas seminales, lo que refleja la diferencia en la morfología glandular de la misma.
Esta zona constituye entre el 25 y 30% del tejido glandular y muy pocos, del 1 al 5%, adenocarcinomas se originan de esta región, los cuales se comportan más agresivamente que los que derivan de otras zonas de la próstata. La zona de transición es la más pequeña y representa el 5 al 10% del tejido glandular prostático. Está formada por dos lóbulos que rodean la parte de la uretra prostática entre la vejiga y el verum montanum. Cuando crece esta zona puede obstruir la salida de la vejiga por compresión de la uretra. Esta es una zona crítica, pues es la más afectada por hiperplasia prostática, y de aquí se originan aproximadamente el 20% de los adenocarcinomas. Cabe hacer mención que diversos estudios han determinado que los tumores originados en esta zona tienen comportamiento más indolente y son de mucho mejor pronóstico. Histológicamente, las glándulas de la zona de transición son más pequeñas y menos complejas que la zona central. La función principal de la próstata es la secreción de líquido prostático, que junto a las secreciones de las vesículas seminales y los espermatozoides del conducto deferente constituyen al semen. El líquido producido por la glándula prostática representa aproximadamente el 30% del semen, al que confiere un aspecto lechoso, mientras que el líquido de las vesículas seminales y el de las glándulas mucosas le dan una consistencia mucoide. En la tabla podemos observar la composición del semen. Tenemos los componentes, su función y la fuente. La próstata se encarga de producir y segregar entre el 30 y el 35% del líquido seminal. Siendo alcalino, el fluido prostático ayuda al esperma a sobrevivir el ambiente ácido en la vagina. Es su función como segregadora que la convierte en una glándula. También mezcla los fluidos que produce con aquellos de las vesículas seminales para transportar el esperma producido en los testículos. También se trata del músculo que bombea semen al exterior a través del pene con suficiente fuerza para alcanzar el cérvix en la vagina. Remueve toxinas para protección del esperma y mejora las oportunidades de embarazo. La próstata posee nervios que la convierten responsable de las erecciones. Si estos nervios se dañan, entonces se padecerá de disfunción eréctil. La próstata es una válvula que controla el fluido de la orina, evita que la orina dañe la eyaculación o que sea expulsado de la vejiga. Las enfermedades que mayormente se desarrollan a partir de la próstata son hiperplasia benigna prostática, cáncer de próstata y prostatitis. La hiperplasia benigna de la próstata es definida como la proliferación del músculo liso y de las células epiteliales en la zona transicional de la próstata, causando un incremento de la glándula que a menudo da como resultado síntomas del tracto urinario inferior. El cáncer de próstata es un tumor maligno no cutáneo debido a la multiplicación incontrolada de células generalmente glandulares, por lo que se denomina adenocarcinoma en un 95%. A pesar de que la mayoría sean de este tipo, también pueden haber de otros, como sarcomas, carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos y carcinomas de células transicionales.